Hola chicos, ¿cómo están? Entonces vamos a iniciar viendo qué es el algoritmo de la división. Entonces el algoritmo de la división me permite escribir una división como una ecuación, perfecto. Entonces recordemos cuáles son las partes de la división. Tenemos el dividendo, es el número que vamos a dividir. Divisor es el número en el cual dividimos el dividendo. El cociente va a ser el resultado de la división y el resto, que también se le llama residuo, va a ser lo que me sobra. Recuerden que si el residuo de una división es cero, es una división exacta. Entonces, el algoritmo de la división me permite escribir una división de la siguiente forma. Dividendo va a ser igual a divisor por cociente más residuo. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos 4 dividido entre 3. Entonces, número que multiplicado por 3 se acerca a 4, 1. 3 por 1, 3 a 4, 1. Entonces tengo, mi dividendo es 4, el divisor es 3, el cociente es 1 y le sumamos el residuo. Y podemos comprobar, 4 es igual a 3 por 1, queda 3 más 1. Listo. Veamos otro ejemplo. Tenemos 64 dividido entre 7. Entonces, un número que se acerque 9 por 7, 63, 64, 1. Entonces, por el algoritmo de la división podemos escribir esta división como 64 es igual a 7 por 9, divisor por cociente, más residuo. ¿Listo? Entonces, esto es bastante útil porque nosotros una ecuación podemos dividirla, multiplicarla a ambos lados, sumarle, restarle términos y no se va a afectar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos en los cuales podemos utilizar ese concepto. Entonces dice, sea k un número natural, si al dividir el doble de k, entonces ¿cuál sería el doble de k? 2k. ¿Listo? Lo dividimos entre 6. ¿Listo? Se obtiene como cociente n, ¿listo? Como cociente n y como residuo 4. Listo. Entonces nos dan estas opciones. Entonces por algoritmo de la división, el 2k lo podemos escribir como 6 multiplicado por n más el residuo 4. Entonces buscamos esta en las opciones de respuesta. 2k, solo ahí está con 2k. Y entonces pues aquí hay un menos. Entonces vamos a ver si este 6n que está sumando lo pasamos a restar. Listo, 6n igual a 4. Listo, vamos a ver si sí está. No, que tenemos es 2k menos 3n igual a 2. Entonces no nos sirve. Entonces muchas veces en el examen lo que hacen ellos es o factorizar, lo utilizan mucho cuando se trabajan problemas con expresiones algebraicas, o en este caso tenemos una ecuación, la dividen. Entonces vamos a ver, aquí vemos varias respuestas con k, entonces vamos a ver qué pasa si dividimos ambos lados de la ecuación por 2. Entonces divido por 2 y divido por 2. Entonces 2k dividido entre 2 me da k, 6 entre 2 me da 3, n, listo. Y 4 dividido entre 2 me da 2. Vamos a ver si esta es opción. K menos 3n igual a 2. Entonces la opción correcta es la B. Veamos otro ejemplo con el algoritmo de la división. Dice, sean n y m números naturales, al dividir n entre 2 se obtiene como cociente 7 y como residuo m. El número n menos m tiene esta cantidad de divisores positivos. Entonces primero necesitamos calcular cuánto vale n menos m para saber la cantidad de divisores positivos. Sabemos que en el video anterior vimos cómo podemos calcular la cantidad de divisores de un número. Podemos hacerlo de la forma larga, que es probando con todos los divisores, con todos los números, perdón. O la otra opción es utilizando la descomposición en factores primos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por los dos métodos. Primero dice, al dividir n, entonces dividiendo es n entre 2, 2 va a ser el divisor, se obtiene como cociente 7 y como residuo m. ¿Listo? Pasamos esto a algoritmo de la división, entonces tengo que n es 2 por 7, ¿listo? Más m, perfecto. Entonces, ¿qué número necesito? N menos m. Entonces, ¿cómo la voy a hallar? Pues acá tengo n y este m que está sumando lo voy a pasar a restar al otro lado. Me queda n menos m es igual a 2 por 7. Así que n menos m va a ser igual a 14. ¿Listo? Listo. Entonces, ahora tenemos que buscar cuántos divisores tiene 14. Primero hagámoslo de la forma cortica. Entonces, realizamos la descomposición en factores primos del 14. Es un número par, entonces podemos iniciar por el 2. 14 entre 2 me da 7. 7 es un número primo, entonces lo ponemos acá. Entonces, recuerden, 14 es 2 por 7. Entonces, este tiene exponente 1 y este exponente 1. Le sumamos 1 a cada exponente. Esto más 1, más 1. Anotamos aquí el resultado. 1 más 1 me da 2. Por 1 más 1, 2. Realizamos esta multiplicación y vamos a tener que el número 14 tiene
4 divisores. Ahora hagámoslo de la otra forma. Divisores de 14. Entonces, el 1 es divisor de cualquier número. El número que multiplicado por 1 me dé 14, 14. Listo. Siguiente. Pasamos al 2. Entonces, 2 lo podemos dividir entre 2 y porque es un número par. Número que multiplicado por 2 me dé 14, 7. Listo. El 3, sumamos las cifras. 4 y 1 me da 5, no. No es divisible entre 3. Entre 4, pues hagamos la división. 14 dividido entre 4. 4 por 3, 12. A 14, 2. Me queda un residuo, entonces no es exacto, no puede ser divisible entre 4. Entre 5 tiene que terminar en 5 o en 0, no. Para ser divisible entre 6 tiene que ser divisible por 2 y por 3. Y caso es divisible por 2, entonces no se puede. Listo, pasamos al 7 que ya está abajo, entonces terminamos. Tiene 4 divisores. Cualquiera de estas dos formas, ahí aplican la que más les guste. Entonces la respuesta sería así. El número n-m, que vale 14, tiene 4 divisores. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es máximo común divisor. Entonces el máximo común divisor de dos o más números es simplemente el número más grande que los divide a los dos. Entonces el tipo de problemas que podemos resolver con esto es, tengo dos tipos de esferos diferentes, quiero construir cajas que alberguen la mayor cantidad de esferos y todas las cajas tienen que tener la misma cantidad. Entonces ahí aplico el máximo común divisor, porque tengo un conjunto, tengo un cierto número de esferos y necesito crear cajas y el número de esferos que van en cada caja tiene que dividir a cada uno de esos números de esferos. ¿Listo? Ahí aplico el máximo común divisor. Entonces, primero, antes de pasar a ver en qué situaciones se utiliza, vamos a aprender a calcularlo. La primera forma para calcularlo, el primer método es descomposición simultánea en factores primos. Entonces, vamos a calcular el máximo común divisor de 12 y 16. Entonces, anotamos los dos números. ¿Listo? Y entonces, es como hacer una descomposición en factores primos normalmente, solo que el número que pongamos aquí a la derecha tiene que dividir a los dos al tiempo. Entonces, por ejemplo, 12 y 16 son números pares, entonces sí puedo dividir los 2 por 2. Entonces, 12 dividido entre 2 me da 6. 16 dividido entre 2 me da 8. Nuevamente son pares, entonces los dos, recuerden, tienen que ser los dos al tiempo. Mitad de 6, 3 y mitad de 8, 4. Listo, entonces aquí ya no puedo seguir dividiendo por 2 porque el 3 es un número impar. Entonces no podemos dividirlo entre 2. ¿Listo? Sigamos con el próximo primo, que es 3. Entonces dividiría este, pero no divide a este. Y ya si probamos el próximo primo, que es 5, pues se va a pasar. Y recuerden que pues no podemos dividir un número más chiquito entre otro más grande que un número natural. Entonces ahí terminaríamos. Entonces el máximo común divisor va a ser el resultado de la multiplicación de los factores que nos queda acá. Entonces por 2, 4, entonces el máximo común divisor de 12 y 16 va a ser el número 4. Listo, veamos este ejemplo. 5 y 25 vamos a sacar su máximo común divisor. Entonces, no son pares, entonces no puedo ir por 2. A ver, este es un 5, no puede ser divisible entre 3 y recuerden, tienen que ser los dos al tiempo. Bueno, pasamos al siguiente número que es el 5. Las dos terminan en 5, entonces sí podemos. 5 y entre 5, 1. 25 y entre 5, 5. Y pues aquí ya terminamos porque este número ya está en 1 y pues el 1 solo es divisible por 1. Entonces ya terminamos. Entonces el máximo común divisor de 5 y 25 es 5. El máximo común divisor, la característica es que siempre es menor o igual a alguno de estos números. Es decir, si aquí tengo 5 y 25 no puede darme como resultado un 50, un 70 o un 60, ¿listo? Tiene que ser un número menor o igual a alguno de estos. En este caso lo que pasa es que el 5 es divisor del 25, entonces por eso ese es el máximo común divisor, ¿listo? Siguiente ejemplo, tenemos los números 36 y 12. Entonces, recuerden, tiene que ser de los dos al tiempo. Entonces, los dos son pares, entonces puedo sacar mitad, mitad de 36, 18, mitad de 12, 6, ¿listo? Vamos a seguir sacando mitad, los dos son pares, 9 y 3, ¿listo? Acá ninguno de los dos es par, pero con que uno de los dos no sea par ya no podemos seguir sacando mitad. Vamos a ver con tercera, entonces recuerden, el criterio de divisibilidad del 3 es que la suma de los dígitos tiene que ser múltiplo de 3. 9 es múltiplo de 3 y 3 es múltiplo de 3, entonces sí me sirve el 3. 9 y entre 3 me da 3. 3 y entre 3 me da 1. ¿Listo? Y recuerden, cuando llegamos a alguno de los dos lados a 1, ya paramos ahí. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4, por 3, 12. Es decir, que el máximo común divisor de 36 y 12 es el número 12. ¿Listo? Pasemos a este ejemplo. 48 y 16. Entonces los dos son pares, entonces voy a sacar mitad. 24, mitad 8. ¿Listo? Los dos son pares, puedo seguir sacando mitad. Mitad de 24, 12. Mitad de 8, 4. Puedo seguir sacando mitad. Mitad 6, mitad 2. Nuevamente son pares, puedo seguir sacando mitad. 3. Y aquí llegué a 1. Entonces ahí termino. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. El máximo común divisor de 48 y 16 es
16. Listo, vamos a ver este. Entonces, 1200 y 3600. Entonces, aquí vamos a aplicar el truco que vimos con los ceros. Pero entonces, importante, tienen que tener la misma cantidad de ceros. Es decir, si acá tengo 2 ceros, aquí también tengo 2 ceros. ¿Listo? Por ejemplo, si solo tuviese aquí un 0, entonces solo podría dividir por este 0. Tiene que ser la menor cantidad de ceros. ¿Listo? Entonces, el 0 lo puedo reemplazar por 2 por 5. Y vamos a ver cuál es la cantidad máxima de ceros que podemos reemplazar. Aquí tengo 2 y acá 2. Entonces voy a elevar aquí al cuadrado y aquí al cuadrado. ¿Listo? Tienen que ser a los dos al tiempo. Por ejemplo, si este tuviese un solo 0, entonces solo podría aplicar el truco con 2 a la 1 por 5 a la 1. Porque tiene que ser en los dos al tiempo. Siempre el que tenga menor cantidad de ceros. ¿Listo? Ahora solo nos quedó 2 y 36. Los 2 se puede ir por 2. 12 entre 2 me da 6. 36 entre 2 me da 18. Estos son pares, puedo seguir dividiendo por 2, mitad 3, mitad 9. Ya ninguno de los dos es par, entonces vamos con el 3. 3 es múltiplo de 3, 9 múltiplo de 3, entonces sí se puede. Tercera de 3, 1, 9 entre 3, 3. Terminé. Entonces, el máximo común divisor de 1200 y 3600 va a ser 2. Aquí tengo 2, 3, 4. 4 números 2 por 3 por 5 al cuadrado. Entonces tendría 2 a la 4, es 16. ¿Listo? 3 y 5 al cuadrado es 25. Entonces vamos a ver cuánto nos da ese número de ahí. Entonces 16 por 3 da 48. Por 25 da 1200. Entonces, el máximo común divisor de 1200 y 3200 y 3600 es 1200. ¿Listo? Ahora pasamos a este. Entonces, tengo 4000 y 360. ¿Listo? Entonces, aquí es... ¿Qué pasa? Aquí tengo un solo 0 y acá 3. Entonces siempre tiene que ser por la menor cantidad de ceros. Es 1, entonces el 0 lo podemos reemplazar por 2 por 5. 2 elevado a la 1 y 5 elevado a la 1. Y tache este 0 acá. ¿Listo? Entonces me queda 436. Entonces los dos son pares, sacamos mitad. Mitad de 400 me da 200. Mitad de 36, 18. Son pares, puedo seguir sacando mitad. Mitad de 200 es 100. Mitad de 18 es 9. Ya, este no es par, entonces no puedo seguir sacando mitad. Tercera, vamos a ver si podemos sacar tercera. Sumamos las cifras, da 1. 1 no es múltiplo de 3, entonces no se puede por 3. Por 5 no se puede porque este no termina en 0 ni en 5. Por 7, 9 dividido entre 7 no se puede. Listo, y ya. Ya terminamos ahí porque el próximo número primo sería 11, pero no podemos dividir un número chiquito entre uno más grande. Entonces ahí terminamos. Entonces el máximo común divisor de 4360 sería 2. Número 2, 3, número 2. Por 5, entonces 2 al cubo me da 8 por 5, 40. El máximo común divisor de 4360 es el número 40. Listo. Entonces, ahora vamos a ver el método 2, que es realizar la descomposición en factores primos de cada número. Y vamos a tomar los factores que estén comunes, es decir, que compartan las descomposiciones, y vamos a elevarlos al exponente más chiquito. Vamos a verlo con un ejemplo entonces. Máximo común divisor de 2 y 36. Realizamos por aparte la descomposición en factores primos, ¿listo? Entonces, mitad de 2 es 6, ¿listo? Mitad de 6 es 3, y acá tercera 1, listo. Ahora el 36, mitad 18, es par, puedo seguir sacando mitad 9, ¿listo? Aquí ya pues saco tercera, 3 y tercera 1. Entonces, el 2 se lo puede escribir como 2 al cuadrado por 3, ¿listo? Y al 36 lo puedo escribir como 2 a la 2 por 3 al cuadrado. Entonces dice, factores que comparten, los factores son cada uno de estos números que son las bases, ¿listo? Los factores son cada una de estas bases. Entonces tengo la base 2 y la base 3. Entonces, como los dos están, el 2 y el 3 están en las dos descomposiciones, los anoto los dos. Ahora me fijo en el exponente. Y por cada número, por cada base, escojo el que tenga menor exponente. Entonces, este 2 tiene exponente 2 y este 2 tiene exponente 2. Entonces, pues, dejo el exponente 2. Pasamos al 3. Este 3 tiene exponente 1, ¿listo? Y este 3 tiene exponente 2, entonces dejo el menor a la 1. Entonces el máximo común divisor va a ser 2 al cuadrado, que es 4 por 3, 12, ¿listo? Entonces el máximo común divisor de 12 y 36 es 12, listo. Ahora, máximo común divisor de 48. Entonces nuevamente realizamos la descomposición.
factores primos de cada uno. Entonces recuerden, el 0 lo puedo reemplazar por un 2 por 5. ¿Listo? 4 dividido entre 2 me da 2, dividido entre 2, 1. Listo, ahora el 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Entonces el 40 lo puedo escribir como 2 al cubo por 5. Y el 8 lo puedo escribir como 2 al cubo. Entonces, ¿qué bases comparten? Solo comparten el 2. Entonces solo voy a anotar el 2. Y ahora mire los exponentes. Este está al cubo, este está al cubo. Entonces pues dejo el exponente 3. 2 al cubo me da 8. Entonces el máximo común divisor de 48 va a ser 8. Listo. Otro ejemplo. Vamos a hacer máximo común divisor de 48 y 36. Entonces realizamos la descomposición por aparte. Entonces 48 es par, puedo dividirlo por 2. Mitad de 48, 24. Listo. Mitad de 24, 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 6 es 3. Listo. Tercera, 1. Listo. 36, mitad 18. Puedo seguir sacando mitad. 9. Tercera, 3. Y tercera, 1. ¿Listo? Entonces, el 48 lo puedo escribir como 2 al 1, 2, 3, 4 a la 4, que es 16 por 3. Listo. Y el 36 lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Listo. Entonces, ahora miro las bases. Tengo un 2 y un 3 y un 3. Entonces anoto las dos bases, porque están en las dos descomposiciones. Ahora miro los exponentes. Aquí tengo un 4 y aquí un 2. ¿Cuál es menor el 2? Entonces anoto el 2. Y ahora aquí tengo un exponente 1 y aquí un exponente 2. Tomo el menor, que es 1. Entonces tengo que 2 por 2, 4, por 3, 12. Entonces el máximo común divisor de 48 y 36 es el número 12. Listo. Ahora trabajamos con números un poquito más grandes. Entonces 100 y 125. Realizamos la descomposición en factores primos de cada uno. Entonces aquí aplico el truco de los ceros. 2 por 5. 1 y 2 ceros. Entonces elevo aquí al cuadrado. Listo. Y me queda el 1, que pues la descomposición es 1. Entonces ahí ya quedé. Listo ahora. Tenemos este no es par, no se puede ir por 2. Intentémoslo con 3, que es el siguiente número primo. A ver, sumamos las cifras. 5 y 2 me da 7 y una 8. No es múltiplo de 3, entonces no se puede. Siguiente el 5. Como termina en 5, sí se puede. Entonces, realicemos la división. 125 dividido entre 5. 5 por 2, 10. A 12, 2 bajo el 5. 5 por 5, 25. 25, 0. Listo. Me da 25. Este número nuevamente termina en 5, entonces puedo seguir dividiendo por 5. 25 dividido entre 5, 5. Y 5 dividido entre 5, 1. Entonces, el 100 lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Listo. Y el 125 como 5 al cubo. Entonces miramos qué bases están en los dos, el 5 y el 5, nada más. El 2 no está acá, pero no está acá, entonces no lo anoto. Tiene que ser común en los dos. ¿Listo? Entonces el 5, ¿cuál exponente es más pequeño? El 2, entonces el máximo común divisor de 100 y 25 va a ser, perdón, de 100 y 125 va a ser 25. ¿Listo? Terminamos de ver este método con estos otros dos ejemplos. Entonces, máximo común divisor de 20 y 16. ¿Listo? Entonces, el 0 lo podemos reemplazar por 2 por 5. Y mitad, 1. Listo, ya terminamos. Ahora acá, mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Mitad, 1. ¿Listo? Entonces, el 20 lo podemos escribir como 2 al cuadrado por 5. Y el 16 como 2 a la 4. Entonces, ¿qué factores están en los dos? El número 2. Entonces, anoto el número 2. ¿Cuál tiene menor exponente? Aquí tengo exponente 2 y aquí 4. Anoto el más pequeño, 2. 2 al cuadrado me da 4. Entonces, el máximo común divisor de 16 y 20 es el número 4. Listo. Máximo común divisor de 400 y 360. Para terminar. Entonces, descomposición del 400. Siempre queda un 0, pero tiene que estar al final. Anoto un 2 por 5. ¿Cuántos tengo? 2. Listo. 4 dividido entre 2 me da 2. Y mitad 1. Listo. Entonces el 400 lo puedo escribir como 2 a la 2, 3, 4. 2 a la 4 por 5 al cuadrado. ¿Listo? Ahora el 360. Aplico el truco del 0. 2 por 5. ¿Listo? Mitad de 36, 18. Mitad de 18, 9. Tercera de 9, 3. Y tercera 1. Listo. Entonces puedo escribirlo 2. 1, 2, 3. 2 al cubo
por 3 al cuadrado, 2 al cubo, perdón. Listo. Por 5. Listo. 2, 3. Sí, 3 número 2. 3 número 3. Listo. Entonces, factores que comparten el 2, sí, están los 2. El 3 no, solo está en este, entonces no lo puedo anotar. Y el 5 sí lo comparte. Entonces, aquí tengo un 4 y acá tengo un 3. El menor sería 3. Listo, 2 al cubo que es 8. Listo, y ahora el 5, que tengo un 2 y aquí tengo 1, entonces a la 1. Entonces tengo 2 al cubo es 8 por 5, 40. El máximo común divisor de 400 y 360 es el número 40. Ahora vamos a uno de los ejemplos clásicos. Entonces dice, tenemos 130 bolas azules, 70 amarillas, 60 rojas y 50 blancas. Y queremos hacer collares iguales sin que nos sobre ninguna bola. ¿Cuántos collares tendremos que hacer? Entonces aquí claramente tenemos que aplicar máximo común divisor porque justamente ese número que divide cada una de esas bolitas va a ser la cantidad de collares que podemos hacer. Entonces recuerden que tiene que ser exacta esta división, de modo que no me sobre ninguna bolita de estas, ninguna amarilla, ninguna roja, ninguna blanca. Entonces, listo, entonces si les parece, entonces hagámoslo por el primer método. Vamos a hacer todo simultáneo. Entonces 130, 70, 60 y 50. Entonces todos tienen un 0, entonces puedo cancelarlo y lo escribo aquí por un 2 por 5. Listo. Ahora, a ver, no puedo sacar mitad porque este es impar. A ver, tercera, sumamos las cifras, 3 y una 4. No, no es múltiplo de 3. Recuerden, con que uno de estos no cumpla alguna condición de divisibilidad, no podemos hacerlo porque todos tienen que ser divisibles por el mismo número. Entonces, pues si este ya no es divisible por 3, ya no me sirve. Siguiente número, el 5. No termina en 5, no me sirve. Listo. Y ya, ahí ya no podría ser más. ¿Por qué? Porque aquí ya solo tengo un 5. Y si pongo un número primo más grande, ya no va a poder irlo por ahí. Entonces, el máximo común divisor va a ser 5 por 2, 10. Es decir, que en total puede hacer 10 collares. Otra pregunta que nos podrían hacer es cuántas pepitas de cada color tiene cada collar. Entonces, pues lo que hacemos es dividir la cantidad de bolas de cada color entre el collar. Entonces tendríamos dividir entre 10 es quitar un 0. Entonces tendríamos 13 bolitas azules por collar, 7 bolitas amarillas por collar, 6 bolitas rojas por collar y 5 bolitas blancas por collar. Listo, veamos otro ejemplo. Dice, queremos poner baldosas cuadradas lo más grandes posibles e iguales en una habitación de 18 metros de largo por 15 de ancho. ¿De qué medida serán las baldosas? Entonces, como son cuadradas, deben tener la misma medida por acá y por acá. Ahora, ¿por qué tengo que aplicar máximo común divisor? Porque veamos primero con el largo, que es 18 metros. Entonces, la longitud de la baldosa tiene que ser un divisor de 18. Es decir, podemos dividir el 18 en cada una de esas longitudes. ¿Por qué? Porque tienen que salirme exactas. Y justamente también tiene que pasar lo mismo con el 15. En este caso el ancho de la baldosa, como es cuadrada, pues es igual que el largo. Tiene que poderse dividir entre 15. Tiene que ser un divisor de 15. Porque tiene que ser exactas. Entonces, la medida acá de esta baldosa tiene que ser un divisor de 15. Listo. Entonces, sacamos el máximo como un divisor de 18 y 15. Entonces, bueno, para practicar, sacámoslo por el segundo método. Entonces realizamos la descomposición de cada uno. Entonces 18, mitad 9, tercera 3, tercera 1. Listo, el 15, entonces no es par, entonces pasamos al 3, sumamos las cifras, 5 y 1 me da 6, si es múltiplo de 3, entonces sí se puede. 15 entre 3 me da 5 y quinta 1. Entonces el 18 lo puedo escribir como 2 por 3 al cuadrado. Listo, y el 15 como 3 por 5. Entonces el 2 no es un factor común, entonces no me sirve. El 3 sí está en los dos, entonces lo voy a anotar. Y el 5 solo está en este, entonces tampoco me sirve. Mire los exponentes, este tiene exponente 2, este 1, escojo el menor que es 1 y me da 3. El máximo común divisor es 3. Es decir que en este caso la baldosa tiene 3 de ancho por 3 de largo porque es una baldosa cuadrada. ¿Listo? Ese va a ser el valor de la baldosa. Entonces, ¿cuántas baldosas necesitaríamos aquí a lo largo? 18 entre 3, necesitamos 6 baldosas. ¿Listo? ¿Y cuántas necesitamos a lo ancho? 15 dividido entre 3, ¿ya? 5 baldosas. ¿Listo? 6 por 5, 30. Podría ser otra pregunta. ¿Cuál es la cantidad de baldosas que necesito? 30 baldosas. Listo. Entonces veamos por qué es importante el método 2. Entonces dice, sean P, Q y R primos diferentes y A, B y C enteros positivos con, nos dan esta relación, A mayor que B y B mayor que C. Bueno, y por transitividad A mayor que C. Si N es igual a P a la A por Q a la C
R a la B y M es P a la B, Q a la R a la C, entonces el máximo común divisor es. Entonces, aquí como ven no tenemos números, entonces no podemos aplicar el primer método. Entonces, vamos a aplicar el segundo. Entonces, P y P, tengo los dos. Entonces, bueno, primero que todo, esto es la descomposición de factores primos de n y esta sería la descomposición de factores primos de m. Porque nos dijeron que P, Q y R son números primos, entonces esa sería la descomposición de factores primos. Entonces, la P está en los dos, entonces la anotamos y ahora miremos. Este tiene exponente A y este exponente B. Entonces, según esta relación de acá, ¿cuál es menor? P. Listo, recuerden que la boca del signo apunta al número más grande. Entonces, en este caso mayor que B, entonces B es el menor, entonces P elevado a la B. Pasamos al siguiente término. Tengo una Q y una Q, entonces sí se puede. Anota la Q. Tengo A y C. ¿Cuál es menor? Miramos acá, C es menor que A, o A mayor que C, es lo mismo. Entonces anoto el más pequeño que sería C. Listo, paso a la R. Dice, tengo B y C. Entonces, ¿cuál es más pequeño? De acuerdo a esta relación, C es más pequeño, entonces le elevo a la C. Entonces, el máximo común divisor va a ser P elevado a la B, Q elevado a la C y R elevado a la C. Entonces sería la opción C. ¿Listo? Siguiente ejercicio dice, de dos varillas cuyas longitudes son 360 centímetros, listo, y 108 centímetros, listo, respectivamente se desean obtener trozos iguales que tengan la longitud máxima posible. Estas son palabritas que siempre aparecen en este tipo de ejercicios, que se pueda dividir en la longitud más grande que se pueda y que no sobre varilla, ¿listo? Esa sería como una palabra clave que siempre aparece, que sea la máxima posible. Ahí estamos hablando de máximo común divisor. Común hace referencia a que toca dividir, todas las varillas tienen que tener la misma longitud, los pedacitos. Máxima posible, pues hace referencia al máximo. Y pues cuando dice que necesitamos dividir o repartir, hace referencia al divisor. Entonces ahí está como una clavecita, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo por el primer método. Entonces, los dos son pares, entonces pues saquemos mitad. Mitad de 360 es 180, mitad de 108 es 54. Estos los dos son pares, entonces puedo seguir sacando mitad. Mitad de 180 es 90, mitad de 54 es 27. Este ya no es par, entonces no puedo seguir sacando mitad. Vamos a ver, sumamos las cifras, 9 y 0 me da 9, es múltiplo de 3. 7 y 2 me da 9, es múltiplo de 3, entonces podemos dividir por 3. Listo. 91 entre 3 me da 30. Y 27 entre 3 me da 9. Sumamos las cifras, 3 y 9 es múltiplo de 3, entonces sí, vamos a seguir teniendo por 3. 30 entre 3 me da 10, 9 entre 3 me da 3, ¿listo? Acá ya, al 10 sumamos las cifras, me da 1, no es múltiplo de 3, entonces no se puede ir por 3, entonces ya terminamos. Entonces multiplicamos 2 por 2, 4, ¿listo? Por 3, 12, por 3, 36, es decir que el máximo común divisor es de 36, es decir que cada patrón de la varillita va a valer 36 centímetros. ¿Listo? Esos son los pedacitos que vamos a sacar de uno. Entonces no nos preguntan por ese patrón o la longitud que va a tener cada pedacito, sino nos dice el mayor número total de trozos obtenidos. Entonces, ¿cómo calculamos el número de trozos? Dividimos cada varilla entre pues la longitud de la varilla. Entonces, 360 dividido entre 36. ¿Listo? Esto me da como resultado 10. ¿Listo? Y ahora 108 entre 36. Bueno, entonces hagamos esa división. Entonces recuerden, cuando tengo dos cifras lo que hago es como tapar una. Entonces tapo y tapo. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 10? 3 veces, entonces vamos a probar con 3. ¿Listo? 6 por 3, 18. Llevo una, 3 por 3 y una que llevaba 10. ¿Listo? 108 menos 108 me da 0. Entonces 3. ¿Listo? Entonces de acá podemos sacar 3 pedacitos. Entonces, ¿cuál es la cantidad total de trozos? 10 más 3, 13. Entonces la opción correcta va a ser la opción A. Listo. Último ejercicio. Dice, se dispone de 3 bloques de queso de 18, 24 y 36 libras. El mayor número de porciones iguales, entonces aquí está la clave, porciones iguales hace referencia a común, ¿listo? Porción pues hace referencia a dividir, entonces ahí tenemos divisor y común, que se pueden obtener del mayor queso posible. Ahí está el máximo, ¿listo? Entonces, aquí sería calcular el máximo común divisor de 18, 24 y 36. ¿Listo? Hagámoslo por el método 1. Entonces todos son pares, puedo sacar mitad.
mitad de 18, 9, mitad de 24, 12, mitad de 36, 18. ¿Listo? Ahora, mitad no puedo sacar porque el noveno es par. Vamos a ver con tercera. Entonces, 9 es múltiplo de 3, sí. 2 más 1 me da 3, es múltiplo de 3, sí. 8 más 1, 9, es múltiplo de 3, sí. Entonces, sí podemos dividir entre 3. Entonces, 9 entre 3 me da 3, 12 entre 3 me da 4 y 18 entre 3 me da 6. ¿Listo? Entonces, aquí el 4 no puedo irlo entre 3 porque sobra. Entonces, ya terminé. Porque 3, pues, es el máximo valor que podemos poner, porque si ponemos el próximo número primo, que sería 5, ya es más grande que 3, entonces no podemos ponerlo. Listo, entonces 3 por 2, 6, listo. Entonces esta va a ser el patrón, es decir, que cada queso lo podemos dividir en partecitas de 6 libras. Listo. Pero entonces ahora retomamos a la pregunta. Dice el mayor número de porciones iguales que se pueden obtener del mayor queso posible. Cuando habla del mayor queso posible va a ser la suma de los 3 quesos. ¿Listo? Entonces, necesitamos calcular esa cantidad de porciones del mayor queso posible. Entonces, pues podemos calcular las porciones que salen de cada uno y sumarlas. Que es lo mismo que sumar, pues, todos los bloques y dividirlos entre 6. También da exactamente lo mismo. Entonces, 18 dividido entre 6 me da 3. 6 por 3, 18, 18, 0. Entonces puedo sacar 3 porciones del primer bloque de 18 libras. Esto es el de 24 dividido entre 6. 6 por 4, 24, 24, 0. Puedo irlo en 4 pedacitos. ¿Listo? Y el último bloque, que es de 36 libras. 6 por 6, 36, 36, 0. Lo puedo ir en 6 porciones. Entonces, el mayor queso posible, pues va a ser la suma de todos estos quesos. Entonces va a tener 6 porciones de este, más 4 de este, 10, más 3 de este, 13. Es decir, que me van a salir 13 porciones en total. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de cómo se calcula el mínimo común múltiplo y también qué es el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo nos va a permitir calcular en qué momento llegan a coincidir dos actividades o dos personas que tengan una frecuencia diferente. ¿Listo? Con frecuencia me refiero a la ocurrencia o qué tan seguido hacen una actividad. Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico que podemos resolver es dos amigos van a la misma taquería, uno va cada 15 días y otro cada 20 días. Entonces, el mínimo común múltiplo nos permite encontrar en qué punto se van a encontrar. ¿Listo? Así, para eso sirve el mínimo común múltiplo. Entonces, primero, ¿cómo hallarlo? Entonces, primero hay dos métodos, ¿listo? El primer método consiste en la descomposición simultánea en factores primos. Entonces vamos a ver cómo se aplica. Entonces, anotamos los dos números. ¿Listo? Entonces iniciamos. Los dos son pares, entonces puedo sacar mitad. Mitad de 2 es 6, mitad de 4 2. ¿Listo? Puedo seguir sacando mitad. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el máximo común divisor? Que en el mínimo común múltiplo, los dos números tienen que terminar en 1, ¿listo? Aquí ya logré que el 4 quedara en 1, entonces ahora me falta este. Entonces, pues, ¿qué hago? Si cuando tan pronto termine 1, sigo con el otro. Entonces aquí tercera, 1. Ya llevé los dos a 1, entonces ahí ya terminé. Entonces, a diferencia del máximo común divisor en el mínimo común múltiplo, no necesito que el número aquí a la derecha divida a los dos. Con que divida a 1 está perfecto, ¿listo? Y si divide a los dos, pues ahí sí hago simultáneamente. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Entonces el mínimo común múltiplo de 12 y 4 es 12. Entonces, por ejemplo, si hay un camión rojo que pasa cada 12 días y un camión azul que pasa cada 4 días, en el día número 12 va a coincidir que los dos van a pasar. Eso se refiere al mínimo común múltiplo. Veamos otro ejemplo. ¿Listo? 24 y 16. Entonces, dos son pares. Entonces, mitad de 24, 12, mitad de 16, 8, mitad de 12, 6, mitad de 8, 4, mitad de 6 es 3, mitad de 4 es 2. Entonces, como aquí puedo seguir sacando mitad por lo menos a 1, entonces voy a seguir mitad 1. Listo. Ya terminé con este, ahora paso al otro. Este no le puedo sacar mitad, ¿no? Entonces seguiría el 3 y ya. Entonces el mínimo común múltiplo sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 3, 48. Por lo general, entonces el mínimo común múltiplo, por más pequeño que sea, va a ser igual a alguno de estos dos números. ¿Listo? El mínimo común múltiplo tiende a dar números más grandes que estos dos. Listo. Otro ejemplo. Mínimo común múltiplo de 100 y 25. Entonces, vamos a iniciar con mitad porque a este sí le podemos sacar mitad. ¿Listo? Mientras se le pueda sacar a 1, procedemos. Entonces, mitad de 100 es 50. Podemos seguir sacando mitad. Entonces, mitad 25. Listo. Aquí ya no puedo sacar mitad a ninguno de los dos. Entonces, pasamos a ver con tercera.
Entonces 5 y 2 me da 7. Listo. Y 5 y 2 me da 7, no. Ninguno de los dos se puede dividir por 3. Vamos por 5. Entonces, los dos sí se pueden dividir por 5. ¿Listo? Con que uno se puede dividir por 5, seguimos. ¿Listo? Y si los dos se pueden dividir, pues lo hacemos al tiempo. 25 entre 5 me da 5. 25 entre 5 me da 5. Nuevamente el número termina en 5, entonces aplico otra vez. Listo. Y ahí ya terminé. Termino cuando los dos números lleguen a 1. Entonces, 2 por 2, 4. 5 por 5, 25. Y 25 por 4 me da 100. El mínimo con múltiplo de 100 y 25 es 100. ¿Listo? Como ven, siempre tiende a dar el valor más pequeño que puede dar es el de alguno de los dos números. ¿Listo? El del número mayor. Pero por lo general tiende a dar números más grandes. Listo, calculemos ahora, por ejemplo, mínimo con un múltiplo de 15 y 40. Entonces, mitad, sí, podemos sacar mitad de los dos, perdón, del 40. Entonces, recuerden, mientras se le pueda sacar a uno, proseguimos. Listo, 20. ¿Puedo seguir sacando la mitad? Sí, me da 10. ¿Otra vez puedo sacar la mitad? Sí. Listo. Aquí ya no puedo seguir, entonces, ahora, ¿qué número seguiría? El 3. El 5 lo puedo ir en 3, no, pero el 15, sí. Entonces voy a pasar ahora el 15. 15 entre 3 me da 5. Listo, ninguno de los dos pues se puede ir por 3. Entonces paso al 5. Quinta una y quinta una. Listo, terminé. Entonces el mínimo con múltiplo de 15 y 40 sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Listo, y 24 multiplicado por 5 nos da como resultado 120. Entonces el mínimo con un múltiplo de 15 y 40 va a ser 120. Veamos este caso acá. 11 y 7. Entonces, por 2 no se puede, ninguno de los dos es par. Por 3 no. 5 tampoco. 7 sí. Listo. Siguiente número primo 11, que sería el de acá. Y terminé. Entonces, el mínimo con múltiplo sería 7 por 11, que es 77. Listo, cuando tiene el mínimo con múltiplo de dos números que no comparten factores o dos números que son números primos, el resultado del mínimo con múltiplo va a ser la multiplicación de los dos. ¿Listo? Ahora, mínimo con un múltiplo de 24 y 32. ¿Listo? Entonces, ¿mitad se le puede sacar a alguno? Sí. De hecho, se le puede sacar a los dos. Entonces, cuando se le puede sacar a los dos al tiempo, dividimos los dos. Entonces, 24 y entre 2 me da 12. 32 y entre 2 me da 16. ¿Listo? Mitad, sí, se puede seguir sacando a los dos al tiempo. Entonces, mitad 6, mitad 8. Listo, mitad 3, mitad 4. Entonces, pero recuerden que mientras podamos sacarle a 1, vamos a seguir. Entonces, mitad 2, mitad 1. Ya terminé con este, entonces ahora paso al otro número. Tercera 1. Entonces, el mínimo con múltiplo sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 3, 3 por 6, 96. ¿Listo? El mínimo con múltiplo de 24 y 32 es 96. Listo. Ahora vamos a ver el método que consiste en realizar la descomposición de los números por aparte y vamos a escoger, vamos a poner todos los factores que aparezcan, a diferencia del máximo común divisor donde solo poníamos los factores comunes, aquí vamos a poner todos los factores que aparezcan y los vamos a poner al exponente más grande, ¿listo? Entonces, veámoslo mejor con un ejemplo. Realizo la descomposición del 24 por aparte y el 36 por aparte. Entonces, mitad de 24, 12, mitad de 12, 6, mitad 3, tercera, 1. Listo, 36, mitad 18, mitad 9, listo. Aquí tercera 3, tercera 1. Listo, entonces el 24 lo puedes escribir como 2 al cubo por 3. Y el 36 lo puedes escribir como 2, 1, 2, 2 al cuadrado por 3, 1 y 2 número 3 al cuadrado. Listo. Ahora entonces, como les dije, lo importante es anotar todos los factores que aparezcan. Entonces aparece el 2 y aparece el 3 y bueno, no hay más factores. Ahora tomamos cada uno y le damos al número más grande. Acá tengo un 3 y acá un 2. Entonces, ¿cuál es más grande el 3? Entonces anoto el 3. Ahora tengo el 3, está elevado a la 1 y este 3 a la 2. ¿Cuál es el número más grande del 2? Entonces, lo leo al cuadrado. 2 al cubo me da 8 y 3 al cuadrado me da 9. 9 por 8 me da 72. Entonces, el mínimo común múltiplo de 24 y 36 es el número 72. Listo. Mínimo común múltiplo de 4 y 15. Aplicando esto, entonces, 4 y 15 por acá. Entonces, el 4 es par, lo podemos dividir por 2, mitad 1. El 15, a ver, por 2 no se puede porque no es par. Con 3, a ver, sumamos las cifras. 5 y 1 me da 6. Es múltiplo de 3, sí. Entonces, por 3 sí se puede, me da 5.
y 5 entre 5, 1. Entonces, el 4 lo puedo escribir como 2 al cuadrado y el 15 como 3 por 5. Entonces, anotamos todos los factores que aparezcan. Aparece el 2, aparece el 3 y aparece el 5. Mientras un número de estos tenga al menos un número de los cuales les calculamos la descomposición, lo anotamos. Y ahora empezamos a los exponentes. Pues como este es el único que tiene base 2, pues dejamos ese exponente. Y pasa lo mismo con el 3 y con el 5. Como aquí no hay 3 ni 5, pues los dejamos a la base que está. Entonces 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 5 me da 60. El mínimo con un múltiplo de 4 y 15 va a ser el número 60. ¿Listo? Bien. Entonces, sigamos con este método. 12. ¿Listo? 12 y 20. Entonces, realizamos la descomposición. Es par, lo podemos dividir por 2, me da 6. Lo divido por 2, me da 3. Tercera, 1. Listo. Ahora el 20. Entonces, el 0, aplicamos el truco del 2 por 5. Se va. Y mitad 1. Entonces, el 12 le puede escribir como 2 al cuadrado por 3. ¿Listo? Y el 20 lo puede escribir como 2 al cuadrado por 5. Entonces, anoto todos los factores que hayan. Acá tengo un 2, por acá tengo un 3. El 2 ya lo anotamos y el 5. Entonces, este tiene exponente 2 y este exponente 2, pues dejamos el 2. Listo. El 3, pues solo está acá, entonces dejamos el exponente que tenga que ser un 1. Y el 5 está acá, solo tiene exponente 1. Entonces, multiplicamos 2 al cuadrado me da 4. Por 3, por 5, 4 por 3, 12, por 5, me da 60. Entonces, el mínimo con múltiplo de 12 y 20 es el número 60. ¿Listo? Siguiente, 15 y 27. Entonces, tercera 5, quinta 1, listo, 27, tercera 9, tercera 3, tercera 1. El 15 lo podemos escribir como 3 por 5 y el 27 como 3 al cubo. Entonces el 3 lo anotamos el 5 y este 3 pues ya está anotado, entonces no lo volvemos a anotar. Aquí tengo exponente 1 en el 3 y aquí exponente 3. ¿Cuál es más grande? El 3, entonces lo dejo. ¿Listo? Ahora aquí tengo exponente 1 y pues es el único 5 que aparece, entonces lo dejo con exponente 1. Me queda 3 al cubo, que es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 5 me da 135. Es decir, que el mínimo con múltiplo de 15 y 27 va a ser el número 135. ¿Listo? Entonces, para terminar, hagamos estos dos de acá. Tengo 12 y 18. ¿Listo? Realizamos la descomposición en factores de cada uno. Mitad de 12 es 6. Mitad de 6 es 3. Tercera 1. Mitad de 18 9. Tercera 3. Y tercera 1. Entonces, el 12 lo puedo escribir como 2 al cuadrado por 3. ¿Listo? Y el 18 lo puedo escribir como 2 por 3 al cuadrado. Entonces, el 2, la anoto el 2, el 3, listo. El 2 ya está y el 3 ya está, entonces no los vuelvo a anotar. Tengo el 2 elevado en un exponente 2 y aquí elevado en un exponente 1. ¿Cuál es más grande? El 2, entonces pongo el 2. Yo tengo exponente 1 y acá exponente 2. ¿Cuál es más grande? El 2, entonces dejo el 2. 2 al cuadrado me da 4. 3 al cuadrado me da 9. 9 por 4 me da 36. ¿Listo? Máximo común divisor, perdón, mínimo común múltiplo de 2 y 18 es 36. Como ven, siempre tienden a dar números más grandes. El número más pequeño que puede dar va a ser el número más grande de estos dos. Entonces aquí mínimo podría dar 18, sería el valor más pequeño que pueda dar, pero siempre tiende a dar valores grandes. Listo. Terminamos con este, 15 y 20. Entonces, tercera 5, quinta 1, 2 por 5, quitamos el 0, listo, y mitad 1. Entonces, el 15 lo puedo escribir como 3 por 5, listo, y el 20 como 2 al cuadrado por 5. Entonces, anotamos todos los factores que aparezcan. Entonces aquí aparece un 3, listo, anotamos. Aquí aparece un 5, aquí aparece un 2. Entonces, como no había aparecido antes, lo anotamos y el 5 pues ya está. Entonces, miramos, el 2 aquí pues solo está en este lado, entonces dejamos el exponente que tenga, 2 al cuadrado. El 3 solo tiene, está acá, tiene exponente 1, entonces pues dejamos exponente 1. Y acá tengo el 5 a ambos lados, pero ambos lados tienen el mismo exponente, entonces pues le dejo el mismo exponente. 2 por 2, 4, por 3, 12. Por 5 me da 60. El mínimo común múltiplo de 15 y 20 va a ser 60. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. Entonces dice lo siguiente. 3 autobuses salen de la misma parada. Uno tarda 20 minutos en hacer todo su recorrido y volver.
el otro 30 minutos y el tercero 50 minutos. ¿Cuándo volverán a coincidir? Entonces todos los problemas son lo mismo. Cada uno tiene un periodo de ocurrencia diferente o un tiempo diferente y toca ver en el momento en el cual coinciden. ¿Listo? Ahí los más complicados de este, entonces es exactamente lo mismo, solo que dice que desde la última vez que se vieron han pasado 20 días, entonces ustedes ahí en el mínimo con múltiplo y le restan esos 20 días que ya pasó para saber en cuántos días va a pasar. Entonces tenemos mínimo con múltiplo de 20, 30, ¿listo? Y 50. ¿Listo? Entonces aquí voy a aplicar el segundo método, a mí me gusta más el segundo método. Entonces, esto lo puedo reemplazar por 2 por 5, ¿listo? Mitad 1, listo, ya terminé acá. Ahora el de acá, 2 por 5, listo, y tercera 1, listo. Acá, 2 por 5, listo, se va el 0 y quita 1, listo. Entonces realicé la descomposición de factores primos de cada número. Entonces el 20 lo podemos escribir como 2 al cuadrado por 5, el 30 lo podemos escribir como 2 por 3 por 5, y el 50 lo podemos escribir como 2 por 5 al cuadrado. Entonces, mínimo con múltiplo, entonces acá tengo un 2, lo anoto, tengo un 5, lo anoto, listo, el 2 ya lo anoté, el 3 me faltaba, entonces lo anoto, 5 ya está, el 2 ya está y el 5 ya está, listo. Entonces, fijémonos el 2, aquí tiene 2, acá tiene exponente 1 y aquí exponente 1. ¿Cuál es más grande? Exponente 2, entonces dejo el exponente más grande siempre. Listo, el 5, tengo exponente acá 1, acá tengo exponente 1 y acá exponente 2. ¿Cuál es más grande? Exponente 2, entonces dejamos el exponente 2. Listo, el 3. Entonces, el 3, pues solo aparece acá, dejamos el exponente que tiene, es 1. Entonces, 2 al cuadrado por 5 al cuadrado me da 100, por 3 me da 300. Es decir que a los 300 minutos van a volver a coincidir. Podemos dividir esto entre 60. Listo, podemos cancelar este 0. 30 entre 6 me da 5. Es decir que dentro de 5 horas se van a volver a encontrar. ¿Listo? Depende la medida que estemos trabajando. Si estamos trabajando en minutos, pues serían 300 minutos. Estamos trabajando en horas, dividimos entre 60 minutos que tiene cada hora para saber la cantidad de horas. Listo. Siguiente ejercicio dice, un reloj toca cada 15 minutos. Listo. Otro cada 25. Listo. Y otro cada 40 minutos. Listo. Entonces dice, ¿cuánto tiempo pasará desde el momento en que tocaron a la vez para que vuelvan a tocar los tres a la vez? Entonces vamos a aplicar el método 1, es decir, vamos a realizar la descomposición simultánea. Entonces, mientras uno se pueda dividir, vamos a hacerlo entonces. Mitad, sí, este es par, entonces listo, sacamos la mitad. Mitad de 40 es 20, podemos seguir sacando mitad. Listo. Mitad de 20 es 10, podemos seguir sacando mitad. 5. Listo. Ya aquí no vamos a seguir sacando mitad, entonces pasamos al siguiente número primo que es 3. Veamos si alguno se puede ir por 3. 5 y 1 me da 6, 6 es múltiplo de 3, entonces efectivamente sí podemos tercera. ¿Listo? Entonces pasamos a este. 15 y entre 3 me da 5. Se no puedo seguir sacando tercera en ninguno de estos tres, entonces ya voy a pasar al siguiente factor primo, que es el 5. ¿Listo? 5 entre 5 me da 1, 25 entre 5 me da 5, ¿listo? Y 5 entre 5 me da 1. ¿Listo? Ya terminé estos dos, faltaría este, entonces agrego otro 5, ya. Entonces, el mínimo con múltiplo sería 2 por 2, 4, por 2, 8, ¿listo? Por 3 me da 24, ¿listo? Por 5 me da 120 y por 5 me da 600. El mínimo con múltiplo es 600. Recuerden que es el resultado de multiplicar todo esto. Me da 600, entonces van a volver a tocar a los 600 minutos. ¿Listo? Podemos dividir igualmente en 60 para saber en cuántas horas va a ser. ¿Listo? 60 y entre 6 me da 10. Entonces, a las 10 horas de que inicien, van a sonar juntos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a terminar la sesión con estos ejercicios de acá. Entonces dice, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 48 y 36 son respectivamente. Entonces, pues, pueden hallarlos por el método que quieran. Entonces, el máximo común divisor tiene dos formas de sacarse. El 36 también. Entonces, pueden sacarlo de cualquier forma. Pero les voy a enseñar un pequeño truco que relaciona justamente la multiplicación de los dos números a los cuales nos pide hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, y el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. Es decir, necesitamos solo uno para hallar el otro. Es decir, si tenemos el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, podemos hallar el otro. ¿Listo? No hay que hallar los dos al tiempo. Una anotación importante es que esto solo se puede hacer cuando tenemos dos números. ¿Listo? Si ya tenemos tres números a los cuales hay que hallarles eso, ya no se puede. Solo se puede con dos. Entonces, pues a mí me parece siempre más fácil calcular el máximo común divisor. Entonces calculemos el máximo común divisor de 48 y 36.
Entonces, mitad de 48, 24, mitad de 36, 18. Listo, recuerden que el máximo común divisor tiene que poder seguir los dos números al tiempo. Son pares, puedo seguir sacando mitad. Mitad 9. Listo. Mitad no puedo sacar porque este no es par. Entonces sumamos las cifras. 2 y 1 me da 3. El múltiplo de 3. Entonces puedo sacar tercero. 4 y 3. Listo. Acá ya no puedo seguir sacando nada más. Entonces el máximo común divisor va a ser 2 por 2, 4 por 3, 12. Listo. Entonces, ¿en qué consiste el truco? Entonces vamos a multiplicar los números 48 por 36 y vamos a dividir entre el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. Entonces en este caso llevamos el máximo común divisor, entonces dividimos entre el máximo común divisor y el resultado va a ser el que nos falta. Es decir, si hallamos el máximo, el resultado va a ser el mínimo, y si hallamos el mínimo, el resultado va a ser el máximo. ¿Listo? Solo funciona para dos números. ¿Listo? Entonces aquí 48 entre 2 me da 4. ¿Listo? Simplifique. ¿Listo? Y 36 por 4 me da 144. Entonces, aquí me dice el mínimo común múltiplo. Entonces recuerden que cuando aparecen dos cosas seguidas, entonces en la respuesta el primero que va a aparecer pues va a ser el primero que me nombre. Entonces el mínimo común múltiplo, ¿cuánto es? Lo acabo de hallar acá, es 144. Y el máximo común divisor me dio 12. Entonces la respuesta es la C. Este truco es buenísimo para no hallar los dos al tiempo. Veamos otro ejemplo del cual lo podemos aplicar. Dice, la suma del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 16 y 24 es. Me piden sumar el mínimo común múltiplo con el máximo común divisor. Entonces, pues tengo que hallar los dos. Entonces, este truco, recuerden, me permite con uno hallar el otro. Entonces, pues yo siempre calculo el máximo, pero pues en este ejercicio hallemos el mínimo de 16 y 24. Entonces voy a aplicar el método 2, voy a realizar la descomposición de cada uno. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, 4. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Listo. 24, mitad 12. Listo, mitad 6. Mitad 3. Listo. Y tercera, 1. Listo, perfecto. Entonces el 16 lo podemos decir como 2 a la 4 y el 24 como 2 al cubo por 3. Y hay el múltiplo, el mínimo como un múltiplo. Entonces, ¿qué necesito? Anoto todos los factores que aparezcan. El 2, listo, el 2 ya lo anoté y el 3, listo. Y ahora escojo cada base, miro cuál tiene mayor exponente. Este tiene exponente 4 y este 3, escojo el mayor, que es 4. Y este solo aparece una vez, entonces pues dejo el exponente que tiene, que es a la 1. Entonces 2 a la 4 me da 16, por 3 me da 48. Es decir que el mínimo con un múltiplo, anotémoslo por acá, el mínimo como un múltiplo de 16 y 24 es 48. ¿Listo? Ya aplico el truco. Entonces, ¿cómo hay el máximo? Entonces, para hallar el máximo, lo único que voy a hacer es multiplicar los números 16 por 24. ¿Listo? Y lo divido entre el que hallé. Entonces, pues si quiero hallar el máximo, divido entre el mínimo. Y si quiero hallar el mínimo con múltiplo, divido entre el máximo. Hallé el mínimo, que es 48, entonces voy a ir entre 48. Entonces aquí puedo sacar mitad 24, mitad 8. ¿Listo? Acá puedo sacar octavo. 8 entre 8 me da 1, 8 entre 24 me da 3. Y 24 entre 3 me da, como resultado, 8. ¿Listo? Entonces el máximo común divisor es 8. Ese truco es buenísimo. Entonces multiplico los números y si quiero hallar el máximo común divisor, pues divido entre el mínimo común múltiplo. Y si quiero hallar el mínimo común múltiplo, divido entre el máximo común divisor. Ustedes ahí hallan el que más les guste. Entonces me preguntan la suma del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces tengo 48 es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es 8. 48 y 8 me da 56. Entonces la respuesta correcta sería la opción B. Listo, terminamos con este ejercicio acá. Dice, sean A, B y C números primos diferentes, analice las siguientes proposiciones. Dice, el máximo común divisor de, entonces tengo A, B al cuadrado y A al cuadrado C. Listo, este os quedó aquí como feo. Entonces voy a ponerlo acá. Listo. Entonces, me piden el máximo común divisor. Entonces, máximo común divisor, recuerden, tiene que estar en las dos. Entonces, A está en las dos, lo voy a poner. B está acá, no lo puedo poner. Y C solo está acá, entonces no lo puedo poner. Y pongo el exponente más chiquito. Acá tengo A a la 1 y acá un A a la 2. Entonces pongo el más chiquito, que es A a la 1. A, entonces el máximo común divisor debería ser A. Y acá me dice que es ABC. Entonces esta proposición va a ser falsa. Listo, el mínimo común múltiplo de AB al cuadrado y A al cuadrado C es, entonces,
Recuerden que en el mínimo si anotamos todas las bases que hayan. Acá hay una A, la anoto, hay una B, la anoto, la A ya la anoté, entonces no la vuelvo a poner, y la C, la anoto. Ahora escojo el exponente más grande. Acá tengo A a la 1 y acá al cuadrado, ¿cuál es más grande? 2. Anoto el 2. De B, pues como no hay más B, anoto el exponente que tiene. Y C, pues tiene exponente 1. Entonces me dio que es al cuadrado B al cuadrado C, solo que pues, aquí está igual, solo que aparece en otro orden, pero recuerden que la multiplicación es una operación conmutativa, es decir, que no importa el orden. Entonces, al cuadrado por B al cuadrado igual es el cuadrado, o sea que esta es verdadera. Entonces, tengo que de las proposiciones es correcto afirmar que 1 es falsa y 2 es verdadera, entonces la respuesta correcta sería la opción B. Listo, vamos a terminar esta sesión con este concepto que son cuando dos números son primos relativos. Entonces, dos números son primos relativos cuando su máximo común divisor es 1, o también la otra definición es que no comparten factores. Entonces, cuando realizamos la descomposición en factores primos, cada uno de estos numeritos se llama un factor, ¿listo? Entonces, cuando dos números no comparten ningún factor, es decir, que no tienen ninguno en común, se les llama primos relativos, o si el máximo común divisor es 1. Entonces, probemos. 7 y 5 son primos relativos, entonces, primera forma de hacerlo, saquemos el máximo común divisor, va a calcular por el método 2, entonces, pues, acá séptima 1, y acá quinta 1, porque son números primos, entonces la descomposición en factores primos del 7 es 7, y del 5 es 5. Entonces, máximo común divisor son potencias que estén en los dos, bases que estén en los dos, perdón. Entonces, tengo 7 y 5, no comparten, entonces el máximo común divisor, pues es el número 1, porque 1 divide a los dos. Listo, ahora veámoslo como les dije con los factores. Este tiene como un factor un 7 y este como un factor un número 5. Es decir, que no comparten factores, entonces son primos relativos. Pero que los números sean primos relativos no quiere decir que los dos sean números primos. Vamos a ver este ejemplo. Tengo 4 y 9. Entonces, realizo la descomposición en factores primos. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Tercera de 9, 3. ¿Listo? Tercera, 1. Entonces, el 4 tiene factores 2 y 2. Y el 9, 3 y 3. Como ven, no comparten factores. No hay factores que estén aquí y que estén acá. Entonces son primos relativos. O hallamos el máximo común divisor. Entonces, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Entonces, aquí no hay ninguna base en común. Entonces, cuando pasa eso, el máximo común divisor es 1. ¿Listo? Entonces, dos números no necesariamente tienen que ser primos para ser primos relativos. Simplemente hay dos formas de identificarlos. O que el máximo común divisor sea 1 o que no compartan ningún factor en la descomposición factorial. ¿Listo? Espero que les haya gustado mucho, chicos, y nos estamos hablando. ¿Listo?